Qué bueno que ya estamos aquí todos a tiempo. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a encomendar la enseñanza y la meditación de la palabra para que pedirle al Señor, hermanos, que todos entendamos y que todos integremos, que todos aprendamos, creamos e integremos esta enseñanza a nuestro corazón, a nuestro estilo de vida. Vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias, Señor, por este día. Eres bueno, Señor, y declaramos tu bondad, Señor. Declaramos con nuestra boca, Señor, que tú eres misericordioso, grande, potente, fiel, paciente. Eres poderoso para salvarnos y socorrernos, Señor. Eres fiel para sustentarnos y eres paciente al perdonarnos, Señor. Te bendecimos. Y te rogamos, Señor, que nuestra reunión de hoy que tú la recibas, que todo lo que tenemos para ofrendarte, nuestra alabanza de labios, Señor, nuestra ofrenda económica, la devoción de nuestro corazón, tú la recibas, Señor, como una ofrenda en olor grato. Y que nosotros, Señor, vengamos como cristianos, como dice tu palabra, que celebremos la fiesta como panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, porque todos te necesitamos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces continúo con la serie de las parábolas y les pido que vayamos a Mateo 13. Mateo 13. Vamos a leer de corrido, así bien de corrido, del 1 hasta el 23. Del 1 al 23. Mateo 13, del 1 al 23. Bien. ¿Pueden decir amén? Si lo tienen, bien. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. La frase he aquí significa miren. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Bien. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, y nosotros aquí, hermanos, tenemos que llenar los espacios en nuestra mente de algo, de varias cosas, pero una de las cosas en las que tenemos que llenar los espacios en nuestra mente es de los tonos de voz, quizá de los rostros que ellos hacen, de los tonos de voz que expresan, el tono de voz que refleja finalmente, hermanos. Intención, sentimientos, ¿verdad? Entonces se acercan los discípulos, o sea, vean esto, Jesús está dando una parábola, termina la parábola y se acercan los discípulos. Significa que hay algo que los ha extrañado, que los ha desconcertado, esa es la palabra. ¿Por qué les hablas por parábolas? A lo mejor no con el tono de voz que yo les hice, ¿verdad? Pero sí hay una duda, están desconcertados. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y entonces aquí Jesús divide la humanidad en dos grupos: a los que les es dado y a los que no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Creo que es en Marcos que dice una frase parecida y dice: porque al que tiene, aún lo que cree tener, o sea, en realidad no lo tiene.
les será quitado. Y se refiere a una relación con Dios, a una, digamos, a un conocimiento verdadero de Dios. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. O sea, ¿para qué les hablo? Lo que Jesús quiere decir es, ¿para qué les hablo claro? Si viendo, no ven. Y cuando dice no ven, lo que quiere decir es no quieren ver. Porque viendo no ven y oyendo no quieren oír, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Y la frase que sigue, para que no vean con los ojos. Eso hay que conectarlo con el versículo 14. Mire, dice, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Estas dos frases, y no entenderéis y no percibiréis, todo lo que sigue es un comentario parentético hasta la palabra ojos. Es un comentario parentético. Fíjense lo que Dios estaba diciendo a través de Isaías. Ustedes oyen de oído, ¿verdad? Ok, pero no van a entender. No van a entender. Yo voy a hacer que no entiendan. Ustedes ven con los ojos, pero yo voy a hacer que no perciban para que no vean con los ojos y para que no oigan con los oídos y para que con el corazón no puedan entender y para que no se conviertan y para que yo no los sane. Alguna vez yo ya expliqué eso. ¿Alguien recuerda que yo expliqué? Porque ahorita dije unas frases que no están ahí escritas, pero alguna vez yo ya lo expliqué. ¿Lo recuerdan cuando lo expliqué? Sí, exactamente. Cuando dice, y oigan con los oídos es, y para que no oigan con los oídos. Y yo ya expliqué por qué ya va implícito el para que no. Alguna vez lo expliqué. Miren. Sí. Déjenme explicarles. Imagínense que yo le doy una lista del mandado a uno de mis hijos y le digo, hijo, ayúdame a ir al mandado. Te voy a escribir aquí. Vas a traer esto, pero no traigas, fíjense, pero no traigas cebolla y ajo y acelgas y manzanas. Aunque dije eso, va incluido el y no traigas. Está excluido. O sea, la primera frase, pero no traigas esto, ni. Y los siguientes ni esto ya va incluido el pero no. ¿Sí me explico, hermanos? Ya va incluido. Es lo mismo aquí, fíjense bien. Para que no vean con los ojos y para que no. Es que si lo leemos así, no tomamos en cuenta esta regla y no recuerdo tiene un nombre en redacción, tiene un nombre este recurso cuando ya va incluida una negación. Si es una negación tácita, dice para que no vean con los ojos, pero luego a continuación dice y oigan con los oídos. A ver, ¿cómo está la cosa? ¿Sí o no? ¿Sí me explico? Si lo leemos así nomás, pero es que ya va incluida una negación. Sí, no quiero abundar en esto porque ya lo he explicado varias veces. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola. ¿Quiénes? A los que sí se les había dado a conocer. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño en las riquezas ahogan la palabra y se hace sin fruto, infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, hermanos,
no voy a explicar la parábola aunque Jesús ya le empieza a explicar, pero no la voy a explicar hoy, porque esto es la base para las que sí voy a explicar hoy, que es la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, tesoros nuevos y viejos. Pero ¿por qué entonces nos fuimos primero leímos todo esto, lo de las parábolas? Porque quiero resaltar dos cosas. Uno, que Jesús divide a toda la humanidad en dos grupos, a los que les es dado y a los que no les es dado, los que tienen y los que creen tener. ¿Sí? Los hijos del reino, ¿sí? Y los que se quedan afuera. Y miren ahí en el versículo 24, y de ahí voy a partir ya el resto de la explicación. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos. El reino de los cielos. No, disculpen, es el versículo 19. Cuando Jesús explica la parábola del sembrador, fíjense, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, hasta ahí. ¿Qué está haciendo Jesús con las parábolas? Pero no solamente con las parábolas, porque dice la palabra del reino. Y es que más adelante, observen cómo empiezan las otras parábolas. Por ejemplo, el trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza. Versículo 31, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a. Versículo 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a. Versículo 44, además el reino de los cielos es semejante a la perla de gran precio. Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a. Y versículo 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Y por último, tesoros nuevos y viejos. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Bien. ¿Se dan cuenta que Jesús está presentando una forma de operar del reino de los cielos? Sí, en toda su predicación, y en unos meses se empezará ya, en breve se va a empezar a ver en los sermones el Evangelio de Mateo. ¿Por qué menciono esto? Porque en el Evangelio de Mateo, lo que se conoce como el Sermón del Monte, que casi siempre pensamos que nomás son las bienaventuranzas, los primeros 13, 14, 15 versículos de Mateo 5. Pero el Sermón del Monte es Mateo 5, 6 y 7. El Sermón del Monte, de hecho en el capítulo 6 dice, mas buscar primeramente el reino de Dios, el reino de los cielos y su justicia, su obediencia. ¿Saben ustedes qué es el Sermón del Monte? Si lo quiero comprimir a la explicación más sencilla, así como una cápsula, para tener por lo menos una visión global de qué se trata el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es la constitución. Así como un país tiene su constitución, este reino tiene una constitución. El Sermón del Monte es la constitución bajo la cual nos regimos los hijos del reino, los que pertenecemos al reino, aquellos a los que se nos ha dado. No perdamos de vista que se nos dio. Porque Jesús dijo en la parábola, a ustedes les es dado, pero a ellos no. Y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Y es atribución de Dios darlo a quien Él quiere. No es que Dios vio en nosotros que éramos muy maravillosos, ¿sí? El Señor nos ha metido a su reino por pura gracia y misericordia. Pero entonces ya que nos ha metido a su reino, nos da la constitución, que es Mateo 5, 6 y 7. Bueno, en las parábolas lo que Jesús está haciendo también
lo que Jesús está haciendo, fíjense, si van conmigo una vez más ahí a Mateo 13, ahí en el versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿sí? Aquí Jesús está explicando la parábola del sembrador, y la parábola del sembrador se trata de un sembrador que sale a sembrar en diferentes tipos de tierra. Después voy a explicar, les dije, ¿verdad? Que después voy a explicar la parábola del sembrador. Ahorita no. O sea, solamente estoy tomando unos elementos. Y ustedes saben qué significa la semilla de este sembrador. ¿Qué significa la semilla? La palabra. Y miren lo que Jesús está diciendo, cuando alguno oye la palabra del reino. Es decir, toda predicación que escuchamos aquí domingo tras domingo y toda palabra que tú le das a una persona cuando la evangelizas, cuando le estás invitando a venir a la iglesia o a ir a un discipulado, es la palabra del reino. Es la palabra del reino de Dios. Es la constitución, es la radiografía de cómo opera este reino. Bien, veamos rápidamente, porque el tiempo a mí nunca me alcanza. ¿Sí? Veamos rápidamente en Mateo 13. Mateo 13. Vamos a ver, parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola, diciendo, que por cierto la semana pasada estuvo con otro del pastor Elmer, y no sé si se fijaron que él mencionó algo muy puntual acerca de las parábolas, algo muy, muy puntual. Solamente tienen una verdad espiritual. Podremos deducir otros elementos, porque todas las parábolas tienen varios elementos, como la parábola de los labradores malvados, que están los labradores, está el dueño de la viña, está el hijo, y todos ellos representan algo, pero en cuanto a verdad, solamente hay una verdad en cada parábola. Y vamos a ver cuál es la verdad en cada una de estas parábolas. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿De dónde salió la cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y esto era muy común en aquella época, que había gente que hacía eso para dañar. Porque una vez que sembraba cizaña, era muy complicado. Imagínate ir a un campo de 10 hectáreas y separar ramita por ramita mala de la buena. O sea, te echa a perder toda la cosecha, ¿verdad? Y había leyes muy duras contra los que hacían eso. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Dejemos que el Señor nos explique la parábola de la cizaña, que Él mismo la explique. Ahí en Mateo, ahí en el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a Él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Se dan cuenta que hay varios elementos que tienen explicación, pero al final habrá solamente una interpretación? El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Cuando la Biblia dice siglo, se refiere a esta era de gobiernos humanos y a esta época de dominio de pecado. A eso se refiere. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, los que sirven de tropiezo. Hermanos, yo quiero decirles que, dice, el campo es el mundo. El campo es el mundo.
La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Pero hermanos, aquí está hablando del contexto de la iglesia, hermanos. Aquí no está hablando de budistas versus cristianos, shintoístas versus cristianos, musulmanes versus cristianos. Está hablando de personas que están ahí juntos, donde unos son tropiezo para otros. Para mí un budista no es tropiezo. Un musulmán no es tropiezo para mí. ¿Se comprende, verdad? No, ¿por qué tropezaríamos con ellos? O sea, no estoy yo luchando, será el budismo, será verdad. ¿Cómo sería un cristiano que hace tropezar a otro cristiano? Aquí hay que ver dos cosas, varias cosas. Uno, que las ramas, es algo que me puse a investigar, las gavillas de la cizaña y del trigo se parecen bastante. Bastante se parecen. Cuando van creciendo es difícil identificarlas, por eso dice no las corten porque se pueden confundir. Vi por ahí, no estoy seguro que sea muy cierto, pero me gustó lo que vi, a lo mejor es cierto, que cuando llegan a cierta altura ambas, el trigo se inclina y la cizaña queda firme. El trigo se inclina y decían por ahí el comentarista, ¿verdad? Ya se imaginarán, es la humildad del creyente sometiéndose a Cristo, ¿no? Porque lleva fruto, excelente. Y la cizaña no tiene fruto, está erguida. ¿Qué significa estar erguido? Orgullo. Y entonces, viendo así, entonces ya pues uno se agacha así y dice, ok, de aquí para arriba hay que cortar, ¿verdad? Hay que cortar. Lo de abajo, no. ¿Sí? Y entonces son personas que están dentro de la iglesia que son tropiezo de muchísimas formas. Por ejemplo, ahorita, en las últimas semanas o meses se ha puesto de moda ahí en YouTube, me aparece de un grupo, no sé ni cómo se llama este grupo, pero que están promoviendo, dicen que son cristianos y están confundiendo a muchos porque están trayendo interpretaciones erróneas de la libertad cristiana, promoviendo que emborracharse y fumar y esto y lo otro. No sé qué grupo es, pero está saliendo ahí mucho de moda, ¿verdad? Y la Biblia habla constante y consistentemente de personas que son tropiezo dentro de la iglesia. Sí, no sé si contesté. Es gente que hace tropezar dentro de la iglesia, que están dentro de la iglesia. Me gusta más o la entiendo más, uno que se dice cristiano, que Sí. realmente conoce la palabra de Dios, pero que a lo mejor es orgulloso. Sí, que tiene conductas que hacen tropezar a otros creyentes. Porque Sí. lo vemos y obviamente pues sabemos que está mal, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí, obviamente. De hecho, a mí me salió también un artículo que se supone que es de ciencia, pero a través de la Biblia, y ahorita están buscando justificar cuánto tomar. Ajá. Entonces, Sí. ¿cómo vas a justificar? Porque te dice el artículo que la Biblia no te dice que el tomar es malo. Entonces, Sí. están justificando su mala conducta. Sí. Sí, es correcto. Sí, Alonso, y luego Víctor. Lo mismo. No sé si la hermana, o sea, puede ser que sean dos cristianos, o sea, una persona que es cristiana y una que no es cristiana, que hace tropezar, Sí. aparentemente que sea cristiano, pero puede ser también dos cristianos, ¿no? A veces en nuestra torpeza, como cristianos, podemos hacer daño a otras personas. Sí. Se puede hacer ambos casos. Ajá. Sí, o sea, como cristianos nos podemos hacer tropezar unos a otros como verdaderos cristianos. Pero eso sería por torpeza, por negligencia. Sí, pero hay otros que parecen cristianos, ¿sí? Y que sí tienen la intención, ellos se creen cristianos, se dicen cristianos, se muestran como cristianos, ¿sí? Pero no les importa el amor. A ellos no les importa el amor, no les importa la edificación. A ellos les importa imponer un estilo personal y decir en un debate, ¿verdad? Un encontronazo de ideas. Aquí yo salí ganando y no me interesa si dañé tu conciencia, tus sentimientos, etcétera. Sí. Solamente iba a decirte de lo que escuchamos la semana pasada o hace 2 semanas del sermón, en donde el apóstol Juan dice que salieron de nosotros. O sea que es una comunidad de profesantes cristianos que están entre nosotros, pero a la larga pues salen de nosotros. Entonces, Sí. ese tipo de personas pueden causar daño a la iglesia, a los hermanos.
¿verdad? Entonces, Sí, por es eso- correcto. Es correcto. Pablo dice, Mario, ¿quieres decirlo? Sí. Creo que en la otra parte en Lucas, cuando también Lucas deja evidencia de lo que muchos teólogos asumen es el mismo mensaje, el sermón del monte, el sermón del llano le llaman, o que es el mismo en diferentes ocasiones, o que pudiera ser la misma situación. Se habla de las buenas y las malas obras. En esa alegoría que Jesús utiliza, muchos teólogos interpretan que va a haber dentro de la iglesia local o en la iglesia universal personas que tienen toda la, perdón la palabra, no, pero toda la pinta de ser cristianos, pero que detrás de ellos sus motivaciones no son siempre las correctas. Entonces el discernimiento es donde ahí entra en juego, ¿no? En nosotros, en cuanto a estar lo suficientemente ejercitados para lograr discernir el mensaje que el hermano o un predicador o un maestro está compartiendo. Una herramienta que pudiéramos como utilizar es estar tan al pendiente y tan susceptibles y sensibles al mensaje que esta persona nos esté compartiendo, para que el Señor, a través del poder del Espíritu, nos logre nos permita identificar hacia dónde está apuntando ese mensaje. Si lo está apuntando siempre hacia Cristo, hacia su vida, hacia su muerte, hacia su resurrección, su obra, o hay algo más ahí abajo escondido. Nosotros no conocemos el corazón de las personas al nivel que Dios lo hace, sí, pero hay que confiar siempre en la palabra y edificarnos y voltear siempre a la palabra, porque ahí es donde está la respuesta en cuanto a nuestra capacidad de discernimiento en lo que el hermano o la hermana nos está queriendo exhortar o compartir. Sí. ¿Puede ser complicado? Sí puede ser complicado, pero creo yo que se hace cada vez más fácil si seguimos ejercitándonos y volteando a ver la palabra y dependiendo del Espíritu en esa situación, ¿no? O sea, no confiar en la persona que nos está compartiendo el mensaje, sino confiar en que el Espíritu va a habilitar nuestros oídos y nuestro corazón y entender qué hay detrás de eso que nos está compartiendo la persona. Bien. Hermano Víctor, gracias, Mario. Lo que acaba de decir el hermano Mario es muy correcto, sí, pero al final sabemos que va a haber una ciega, ¿no? Y ahí es donde Dios va a dar a conocer eso. Sí. Porque si no caíamos como en una cacería de brujas. Sí, exactamente. Algún error de usted, sí, el pastor ya trae otros intereses. Sí. Claro que Dios nos da el discernimiento a cada uno, conforme vayamos madurando en la palabra, para entender quién pudiera dar mano o no, y eso ya sería corrección como congregación. Pero al final, la misma parábola dice que va a quedar el momento de la ciega y ahí se va a saber Sí. quién es quién. Sí, así es. Y como decía Alonso, ¿no? Una cosa es que yo pueda hacer o alguno de ustedes haga tropezar a otro por su torpeza. No es que esa mañana ustedes se levantaron, estaban ahí acostados en la cama diciendo, me voy a levantar, voy a hacer tropezar a mis hermanos. O sea, no creo que nadie, la verdad no creo que nadie haga eso en las mañanas, ¿no? O sea, voy a llegar a la iglesia porque le traigo ganas a este hermano y quiero desanimarlo y que se vaya del evangelio. Nadie hace eso. Pero inconscientemente sí lo podemos hacer. Y otra cosa es personas que traen una agenda oculta. Sí, que sí las hay. Sí. Rápidamente los comentarios, hermanos, porque quiero avanzar. Sí. Nada más que, regresando a la parábola del trigo y la cizaña, como estaba diciendo usted, el trigo siempre, cuando sea el tiempo de su crecimiento, Sí. pongámoslo en un cristiano, va a llegar el momento que se vea ese fruto. Sí. Y los que estén alrededor, que no son cristianos, Dios les va a decir, apartados de mí. Sí, porque al aunque fuego. ellos crean Sí. que lo son, va a llegar el tiempo que estén delante de la presencia de Dios. Sí. Y se van a dar cuenta que la fe que ellos tenían no era una fe correcta Sí. ni bíblica. Sí. Porque los demonios también tenían una fe.
Exactamente. Y ojo, no es solamente cuestión de ortodoxia, hermanos, porque un falso creyente puede predicar ortodoxia. Es el fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto es el carácter de Cristo formado en nosotros. ¿Sí? Pues el mismo Pedro, cuando regresó de nuevo al judaísmo y andaba incitando a los cristianos gentiles a judaizarse. El mismo Pedro apóstol que caminó con Cristo se hizo tropezar a los cristianos. Sí. ¿Qué se espera de nosotros? Sí, de hecho Jesús le dijo, cuando Pedro le dice, no vayas a Jerusalén, no te suceda tal cosa. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Sí? Bien, entonces dice, versículo 41, enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Ay, disculpen, hermanos. Iba a decir un versículo para lo de la hermana. En 2 Timoteo 3, Pablo dice, también debes saber esto. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y fíjense por qué dice que son peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, tienen apariencia de piedad, pero niegan con sus hechos el efecto vivo de la piedad en sus vidas. ¿Sí me explico? Negarán la eficacia. Tienen apariencia de piedad. ¿Qué es la piedad? Es todo el conjunto de la vida del creyente rindiéndose a Cristo y siguiendo a Cristo, obedeciendo a Cristo, etcétera, etcétera. Podríamos dar como varias definiciones, pero todas giran en torno a lo mismo. La piedad, acuérdense que Cristo es el misterio de la piedad. ¿Sí? Entonces tienen apariencia de que están vestidos de Cristo, pero niegan la eficacia de esa piedad. Dice, a estos evita. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Bueno, habla de que son maestros dentro de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Sí, como los fariseos, ¿verdad? Que les gustaba recorrían mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez que lograban, que por cierto Jesús nunca dijo, recorren mar y tierra para hacer un seguidor de Dios. Recorren mar y tierra para hacer un prosélito, pero ¿de quién? De ellos. Y una vez que lo logran, lo convierten 2 veces en hijo del infierno. ¿Verdad? Bien. Versículo 42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Quiero decir aquí 2 o 3 cosas sobre el versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Primera cosa, en Daniel 12:3, cuando habla acerca de la resurrección final, unos para vida eterna y otros para muerte y confusión perpetua. Fíjense cómo dice Daniel 12:3, los justos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud también resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Verdad? Ciertamente ahorita en nuestra vida cada vez estamos reflejando más la gloria de Cristo, el carácter de Cristo, pero en aquel día lo reflejaremos tal cual, se mostrará en nosotros tal cual, y se mostrará incluso visiblemente a través de luz, puesto que Dios es luz. Aquí dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Se dan cuenta que está hablando del reino? Y vamos a ver que, no creo que me alcance el tiempo, pero vamos a ver. Vamos a ver que el reino tiene 2 etapas. El reino es ya, pero todavía no. Es muy clara la Biblia en que el reino es algo que es ya, pero todavía no. O sea, ya se está cumpliendo parcialmente, pero viene un cumplimiento pleno. Y lo último que quiero comentar de esto es del versículo 43, el que tiene oídos para oír, oiga, que lo leemos en varios lugares en la Biblia. Hay que entender esto. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿de qué oídos está hablando? ¿De qué tipo de oídos?
Ok, y si una persona tiene oídos espirituales, entonces está habilitado ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? Escuchar, discernir y finalmente escuchar lo más importante que hay que poder escuchar, y es el evangelio. Escucharlo y recibirlo. Ahora, pregunta, ¿es porque la persona decidió escuchar el mensaje del evangelio? Entonces lo que quiero que ustedes noten es algo que no está escrito, pero que lo jalamos de otras verdades de la Biblia, y es: aquel a quien se le haya dado oídos para oír, este mensaje es para él. Eso puede decir, los que son salvos van a escuchar esto. Los que son de las ovejas. Por eso Jesús dijo a los fariseos, ¿verdad? Ustedes no me pueden escuchar. ¿Por qué? Porque no son de mis ovejas, ¿verdad? Si fueran de mis ovejas, podrían escuchar. Podrían escuchar. Sí, mi hermanita. Está basado en la elección eterna de Dios. Definitivamente. Todo está basado en la elección eterna de Dios. Así es, la elección eterna. Pero quiero que ustedes, quiero marcar esto en sus mentes, ¿no? Cuando dice el que tiene oídos para oír, cuando dice el que tiene, uno pensaría, pues la persona tiene y es por su mérito, es muy hábil. No. Aquel a quien se le hayan dado oír, esto que acabo de decir, todo este sermón, toda esta enseñanza la podrán escuchar solo aquellos a quienes se les dio oídos para oír. ¿Sí? A quienes se les dio oídos para oír. Bien, ok. ¿Cuál es la enseñanza central de toda la parábola de la cizaña? Es esta: no todos son verdaderos creyentes, y a su tiempo se darán a conocer los falsos de los verdaderos. No todos son los verdaderos creyentes, ¿verdad? Es cierto, como dijo el hermano Víctor, yo lo he dicho antes también y fue muy acertado lo que dijo. No es para que andemos con ojos de policía aquí entre nosotros. Y llega alguien y se sienta contigo y tú. Porque él también va a hacer lo mismo contigo, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata pues de que tenemos que animarnos unos a otros, alentarnos mientras se dice hoy, ¿verdad? Estimularnos a la piedad y a las buenas obras, ¿verdad? Para que ninguno se deslice, dice el escritor a los hebreos. Pero al final va a haber un tiempo de colador, se va a cernir, ¿verdad? Juan el Bautista lo dice, ¿no? Cuando está predicando, dice, él ya tiene su aventador listo para separar el trigo de la paja. De la paja. La paja será quemada y el trigo será puesto en su granero, ¿verdad? Así es. Está refiriéndose a los hijos de Dios. Sí, así es. Así es. Gracias, Víctor. Versículo 31. 31. Parábola de la semilla de mostaza. Parábola de la semilla de mostaza. Nomás deme unos segunditos, por favor. Okay. Bien, otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual es a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Fíjense lo que está diciendo el Señor, el reino de los cielos. El reino de los cielos. Es semejante a un grano de mostaza. Ya perdí la cuenta de cuántas veces a lo largo de los años me han dicho, pero no es cierto, hay otras semillas más pequeñas que la del grano de mostaza. Muchas veces me lo han dicho, ¿verdad? Bueno, no sé, no me he puesto a comparar todas las semillas del mundo. Sé que las tienen almacenadas en un lugar allá en Noruega para el fin del mundo, ¿verdad? En un búnker. Si un día viajo a Noruega, voy a ponerme a ver ahí todas las semillas que tienen almacenadas y ver cuál es la más pequeña. Lo que sí sé es que aquí está diciendo que es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De hecho, el árbol de mostaza allá en Israel es un árbol que puede llegar crecer hasta 4 o 5 metros de altura. ¿Sí? Ojo, dijo que es la mayor de las hortalizas, no dijo que es el mayor de los árboles. Porque pues, el mayor de los árboles es la secuoya, creo, me parece, ¿no? Pero es la mayor de las hortalizas. O sea, piensan esto como un masito de cilantro de 4 metros. Tiene sentido, la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol,
de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta figura de aves del cielo anidando en un árbol también es mencionada allá en Daniel con respecto al rey Nabucodonosor y su reino. Ustedes habrán leído esa profecía, cuando tiene un sueño, una visión y se le profetiza, ve un árbol grande, pero hay un vigilante que dicta un decreto y dice: corten el árbol, nomás dejen la cepa, el tocón. ¿Se han fijado cuando cortan un árbol desde la base, pero dejan ahí el tronquito? Se le llama tocón, ¿sí? Porque eventualmente volverá a crecer. Les ha tocado ver que está el puro tronco y luego de repente le sale una ramita, ¿verdad? Pero la imagen es tomada seguramente o muy probablemente de eso, de allá, del sueño de Nabucodonosor, donde es un ámbito, es una, ¿cómo lo diríamos? Es un organismo, donde va toda clase, aquí dice, se hace de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Toda clase de aves se meten bajo esa sombra, aprovechan la sombra, hacen uso de ese árbol. Es común en la Biblia el tema de las aves ahí dando vueltas como algo no bueno. ¿Sí me explico? O sea, ya saben, la levadura, por ejemplo, es símbolo de pecado. Pero también las aves por ahí volando son presentadas varias veces como algo no bueno. Dije varias veces, no dije siempre, ¿sí? Como algo no bueno. Como por ejemplo las aves que querían comer, que picaban en la cesta del panadero del faraón, ¿verdad? O también en el sueño de Nabucodonosor. Está hablando que el reino de los cielos, aquí está hablando de la iglesia. Empezó como una semilla, algo que se sembró, y una vez más es una semilla, y es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando da fruto en un corazón, esa persona en cuyo corazón la semilla dio fruto, se convierte y es en un creyente que es integrado a la iglesia. A la iglesia. Entonces, esta parábola nos está hablando del crecimiento de la iglesia. Empezó con algo pequeño, pero a lo largo de los siglos se ha extendido. El cristianismo, hermanos, ha sido una fuerza transformadora. No importa todo lo que se diga, porque nunca faltarán quien diga: oh sí, pero a ver, el cristianismo trajo mucha injusticia en la Edad Media, que la Santa Inquisición, que llegaron los españoles, etc. Y siempre se van esos argumentos. Pero la realidad, si vemos todo objetivamente, la iglesia, por el evangelio de Jesucristo, ha sido una fuerza que cambió para siempre toda la imagen, toda la cultura mundial. Se hizo grande. Y aquí se está hablando de la iglesia universal. Y en esta iglesia vienen todo tipo de aves. ¿Cuántos tipos de aves hay en el mundo? Pues miles, supongo, ¿verdad? De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Aquí, hermanos, se nos está mostrando la iglesia como un lugar de descanso, como un lugar de beneficios, un lugar acogedor, exactamente. Viene toda clase de aves y puede haber aves de mal agüero, aves malas, puede haber buitres, como puede haber gorriones, ¿verdad? Y ¿cómo se llama Cenzontle, hermano, decía, ¿verdad? Los que, la otra vez estábamos escuchando uno, es impresionante, ¿no? Los pájaros de 400 voces, ¿verdad? Como decían en Nezahualcóyotl. Entonces, toda clase de aves. De eso está hablando aquí. La iglesia, hermanos, ha sido de bendición histórica a nivel mundial. Y sigue siendo de bendición histórica. No importa de qué denominación, seas pentecostal, reformado, bautista, metodista. Si vemos objetivamente, ¿qué ha aportado cada denominación? Digamos, cada rama de este árbol. Porque incluso si hacemos, ¿quieres decir algo? No, estaba reflexionando que el cristianismo ha dignificado la imagen del hombre y la mujer. Me lo ganaste, pero excelente. Si vemos, de hecho hay un esquema, cuando yo daba a los discipulados les compartí un esquema de las denominaciones, y es un árbol, ¿verdad? Donde empieza por acá y que los metodistas, bautistas, el ejército de salvación y todo eso. Cada uno ha aportado
algo al progreso de la vida humana. Y lo que más ha aportado es lo que dijo Alonso. Desde sus inicios, la dignificación del hombre y la mujer como seres a imagen y semejanza de Dios. Y eso ha traído, en términos prácticos, ha traído desde progreso material económico, hay que decirlo, hasta educación, salud, derechos civiles. Por ejemplo, Martin Luther King, el luchador por los derechos de las minorías, ¿verdad?, de los negros. Orfanatorios, hospitales, etcétera, etcétera. Esta parábola, el mensaje central de esta parábola de la semilla de mostaza es la magnitud del crecimiento de la iglesia, que empezó como algo muy pequeño, imperceptible, como una semilla, pero que a la larga su impacto es enorme y ha traído un gran beneficio mundial. Ese es el mensaje central de esta parábola. Bien. Versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. En realidad, la parábola anterior, la de la semilla de mostaza, y esta es la misma enseñanza. Sí, aquí dice escondió. Una mujer tomó levadura, la escondió en 3 medidas de harina, ¿verdad? Está ahí, uno puede ver la bolita de masa y ya tiene ahí la levadura, ¿verdad? Y está hablando del efecto penetrante e imparable del evangelio, del reino de Dios. Solamente que no olvidemos que en el reino de Dios hay 2 cosas centrales en el reino de Dios: el mensaje y el rey, ¿sí?, del reino de Dios. En todo reino, para que un reino sea reino, tiene que haber una ley y tiene que haber un gobernante. En este reino el gobernante es Jesucristo y el mensaje de la palabra de Dios es la ley de ese gobernante. Sí, mi hermana. Creo que hay que añadirle el campo o la persona. Sí. Que va a gobernar. Sí, claro. Sí, es territorio, población y gobierno. Territorio, población y gobierno, ¿verdad? En todo reino está constituido por los miembros de ese reino. Dice el apóstol Pedro que nosotros somos nación santa, somos real sacerdocio, ¿verdad? Si nosotros vamos a Apocalipsis, miren, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 1, y ya con esto terminamos para respetar el tiempo. Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, versículo 5, dice, versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Apocalipsis 1:4, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en Asia. Y les envío la gracia y la paz a vosotros, de parte del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero yo quiero ver cómo lo dice la Nueva Biblia de las Américas. Dice, e hizo de nosotros un reino. En Reina Valera 60 dice, y nos hizo reyes. Pero en la Nueva Biblia de las Américas, con más precisión, dice, e hizo de nosotros un reino. Ahora, pregunta, ¿cuál es el rango de los miembros de ese reino? ¿Cuál es el rango? Sacerdotes para Dios su Padre. O sea, el reino de los cielos es un reino formado por sacerdotes. Por sacerdotes. ¿Sí? Donde ya no nomás hay una tribu, la tribu de Leví, ¿verdad?, que tenían el derecho al sacerdocio, sino ahora
Todos nosotros somos sacerdotes. ¿Por qué todos en este reino somos sacerdotes? ¿Cuál era la función principal? Si reducimos al mínimo, básico, fundamental, la función de un sacerdote, no la función, el derecho de un sacerdote. ¿Cuál era el derecho de un sacerdote? Entrar a la presencia de Dios. Entrar a la presencia de Dios. Sí. Y esa sería la función, intermediar entre Dios y el hombre, comunicando, ¿verdad?, los decretos de Dios, que también sería la del profeta. Pero en este reino nosotros somos sacerdotes porque permanentemente estaremos nosotros en la presencia de nuestro Dios, hermanos, permanentemente. Julio, ¿querías decir? ¿No? ¿Mi hermanita? Ahorita que dijo eso también dice que lo que ofrecemos ya como sacerdotes es nuestro cuerpo. Sí. Sí, el sacerdote, acuérdense que ofrecía diferentes tipos de ofrendas que subían delante de Dios en olor grato, ¿verdad? Y así también dice Pablo en Romanos 12, ¿verdad? Que ofrezcamos nuestro cuerpo, ¿verdad? En olor grato, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestra forma inteligente de adorar a Dios. Hasta ahí, hermanos, pues no terminé, pero llegué a la mitad. Continuamos después. Vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro. Señor, muchas gracias, Padre, por tus misericordias, por tus bondades, porque nos has hecho parte de este reino, Señor. Y nos has hecho miembros con rango sacerdotal, Señor, desde ya. Te damos gracias, Padre, por tan gran misericordia que muestras para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.